un par de ejemplos de cómo hacer, mejor dicho, un documento cómo hacer protocolo de tesis. Entonces les encargo que por favor lo revisen. Ahí están unos ejemplos de cómo hacer el protocolo. Entonces, si tienen alguna duda de cómo realizarlo, me indican para que no tengan ningún inconveniente. Entonces, en, en la plataforma está por un momento también lo que son los documentos de cómo hacer las consultas correspondientes en ISO y en normas APA para que ustedes permitan. Entonces, como les indicaba, ahí están las normas ISO, las normas APA en, el, en la plataforma y una pequeña explicación de cómo realizar el procedimiento de la, ¿cómo se llama? Del protocolo tesis para que ustedes lo puedan hacer. Ahí hay un pequeño documento que explica cómo hacer un protocolo de tesis y qué elementos se debe llevar. Eso lo logré conseguir, entonces para que ustedes tal vez lo tengan y puedan hacer su trabajo para el 6 de septiembre. ¿Alguna duda por un momento, jóvenes? Bueno, está bien. Se, se recuerdan de que el último día nos quedamos en lo que es el índice del bosquejo del tema. Entonces hoy vamos a terminar de ver esta presentación y se la subo dentro de la tarde para que ustedes ya la puedan tener en sus documentos. Eh, por el momento, el trabajo, como les indicaba, queda todavía para el 6, entonces les encargo que por favor lo realicen. Ya estamos 30, que es una semana para poder entregar el trabajo correspondiente a lo que es el protocolo de tesis. La introducción correspondiente al bosquejo final es la comunicación inicial que permite, sin necesidad de explicar, penetrar a detalles incentivadores. Además de ser incentivadora, la introducción presenta el tema de investigación, los propósitos esenciales y los datos generales del contenido estructural del escrito, es decir, una breve descripción capitular. Esta introducción es solamente para poder indicar al lector de qué trata su trabajo y hacia dónde va enfocado. También se puede ir colocando un poco de lo que son los objetivos y darle a conocer a la persona cuál es la principal idea de poder realizar su trabajo de investigación o cuál es o presentar algunas de las hipótesis que ustedes consideren que son importantes de su trabajo de investigación, no dándole a conocer a lo que llegaron, pero sí dándole a conocer lo que ustedes quieren dar a esclarecer o quieren confirmar durante su procedimiento de investigación. Aquí indica que para redactar la introducción deberán cumplirse las siguientes recomendaciones: redactar a finalizar el ordenamiento y clasificación de todos los datos, es decir, cuando se ha terminado todo el trabajo. Se ubica luego la tabla de contenidos o índices. Prepara al lector para la descripción de lo que se hizo. Como les indico, es poderle dar al lector una breve idea de lo que ustedes están realizando. Pueden ustedes colocar algunos de los objetivos o si usan los objetivos ya con una información más amplia, digamos, si ustedes colocaron establecer que el, el acuerdo gobernativo ha sido aplicado de una manera correcta durante el periodo de tiempo de 2005 a 2008, haciendo que ciertos aspectos en la sociedad se reduzcan. Entonces ustedes ya le pueden colocar el objetivo y dando a entender o dando a conocer cuál era
el fin de ese objetivo, cuál era el propósito de su objetivo durante su desarrollo de su investigación. Como indica aquí, es bueno que ustedes lo hagan hasta cuando hayan terminado su investigación, porque por lo menos ya van a tener claro si pudieron lograr sus objetivos, y si lograron establecer o pudieron negar sus hipótesis durante su procedimiento de investigación. Entonces, si en dado caso algunas de sus investigaciones o objetivos o hipótesis eh, no se logran concretar, ustedes no las colocan en instrucción, solamente las van colocando en su trabajo de investigación y dan las conclusiones y las recomendaciones correspondientes porque no llegaron a corroborar alguna hipótesis o algún objetivo. Si en alguno de los procedimientos de su investigación también hay algún inconveniente con el desarrollo de su trabajo, puede ser de que ustedes puedan dar a conocer también en la introducción, pero no es bueno porque se da a conocer de que algún dato de la investigación no está bien, no está bien investigado, valga la redundancia, o no se ha profundizado lo suficiente. Entonces puede tener algún contratiempo su trabajo de investigación y los hagan corroborar algún dato que ustedes consideren que era importante. Entonces es bueno que su introducción solamente vaya enfocado a lo que ustedes lograron aclarecer durante su procedimiento de investigación, y si alguno de los procesos o de los objetivos o hipótesis, como les digo, no fueron establecidos o confirmados durante el mismo procedimiento, solamente se establecen en, en las conclusiones y en las recomendaciones porque no se llegaron a establecer o aclarecer, y eso no se colocan en la introducción, o le pueden dar solamente la idea general de su investigación en la introducción, que es lo que indica aquí, ¿verdad? Entonces, como indica aquí, prepara al lector para la descripción de lo que se hizo, se menciona el tema de investigación y los objetivos, se describe el estudio, incluye una breve reseña bibliográfica. Eso, la reseña bibliográfica, en algunos casos se coloca, pero es un poco contradictorio, porque recuerden que ustedes al final de su trabajo de investigación le colocan bibliografía. Entonces, por mí sería bueno no ponerles bibliografía, reseñas bibliográficas, ya que ustedes al desarrollar su trabajo tienen que colocar citas bibliográficas en el trabajo de investigación, y de igual manera su bibliografía correspondiente cuando terminen el trabajo. Entonces, las reseñas bibliográficas en la introducción es un poco eh, redundante al momento que uno realiza la introducción, porque se sabe de que se va a estar, va a hacer consultas de ese libro, si en dado caso fue su base de base teórica, y estarlo leyendo de nuevo cada vez que se está realizando el trabajo es un poco redundante. Entonces pueden hacer solamente una pequeña mención del libro, o pueden solamente dar a entender de la base fundamental de la investigación sin tocar el tema correspondiente de la bibliografía. Como digo, es un poco redundante estarlo realizando, porque estar realizando citas en el trabajo y después la bibliografía. Entonces es mejor solamente darle la idea general de su trabajo de investigación sin redundar tanto en bibliografías. La explicación del marco conceptual, las hipótesis y la justificación, pero las hipótesis y la justificación, estos recuérdense que los van a tener que colocar cuando terminen lo que es introducción. Después de la introducción, ahorita vamos a ver que continúa, son los objetivos, y posteriormente se colocan las hipótesis. No se presenta resultados ni definiciones, como lo indico ahí, ustedes no colocan a lo que llegaron, solamente a lo que quieren, lo que trabajaron y lo que querían dar a conocer durante su procedimiento de investigación. Debe ser clara y concreta, articulada en forma lógica. La presentación, que es el escrito, cuál es el título, a quién se presentará y a qué institución, el propósito de las partes estructurales generales y una breve metodología de exposición. En grandes rasgos es poderle dar a entender, como les explicaba, cuál es el fin de su investigación, o cuál es la idea de por qué ustedes realizaron esa investigación y cómo lo fueron realizando, pero dando a conocer solamente pasos generales de lo que ustedes hicieron, no dando
dándole tanto énfasis a todo el procedimiento, solamente es como que estuvieran redactando su protocolo, solo que aquí ya finalizaron su trabajo y solo le están dando a conocer al lector cómo lo fueron, cómo lo hicieron y dándole una pequeña idea hacia dónde va. Eso es en grandes rasgos lo que ustedes están realizando con la introducción. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano, joven? El resumen del bosquejo. En él se detallan sintéticamente todo el contenido del informe de investigación, planteando las ideas centrales y perfiles del escrito, es decir, reducir a términos breves y precisos la idea central de la investigación realizada. Debe incluir la justificación, objetivo general, principales resultados y conclusiones. Su extensión varía de 75 a 250 palabras como máximo. El resumen del bosquejo, en algunos casos, se colocan en sus trabajos o del bosquejo en su informe final. Es posible que en algunos se lo soliciten y en algunos otros no les soliciten lo que haga un resumen correspondiente de su bosquejo. El resumen, por lo menos cuando realicé mi trabajo de investigación, fue solamente una página correspondiente a lo que se realizó y todo el procedimiento, como indica aquí, todo el procedimiento que se hizo durante el trabajo de investigación. Este resumen es como una breve revista, digamos, o una breve, ¿cómo les puedo decir? Una breve parte de su investigación que se coloca solamente dándole a conocer al lector lo que lo que ustedes hicieron. Entonces, en la Universidad de San Carlos piden que este resumen vaya en español y en inglés, entonces eso en algunos casos se les solicita, entonces tienen que realizar un pequeño resumen con todo el trabajo correspondiente de lo que ustedes hicieron, incluyendo, como indica aquí, deben incluir justificación, objetivo general, los resultados y las conclusiones correspondientes de su trabajo a lo que ustedes llegaron. Entonces, siempre que terminen su trabajo de investigación, traten de hacer su resumen porque ya al menos tienen fresco lo que ustedes hicieron y a lo que ustedes llegaron durante su procedimiento de investigación. Casi siempre es una, una hoja a doble columna que se coloca solamente con todo lo que es la información de su trabajo. En el capítulo 1, esto solamente es como sugerencia que se trabaja en cuanto a lo que es el bosquejo del informe final. En el capítulo 1 indican que se coloca planteamiento del problema. Como digo, esto solamente es una sugerencia correspondiente a lo que se puede colocar en su bosquejo del informe final. Indica el planteamiento del problema, la problemática, pero ustedes pueden, de igual manera, pueden colocar lo que es la información histórica o la información teórica de base donde ustedes están formulando su idea, o lo pueden colocar también desde ese punto de vista. El planteamiento del problema, dándole a conocer, como indica aquí, es una breve descripción de la problemática que puede sustentarse en el desconocimiento de las causas que la generan, los factores asociados o el grado de intensidad mostrado en el comportamiento de algunos indicadores o variables en un contexto determinado. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes le dan a conocer al lector el, el problema que ustedes consideran que es importante, que hay que investigar, y las causas de ese problema que ha generado. Y desde el planteamiento del problema pueden ustedes también generar la idea de la base histórica o la base legal que ustedes están fundamentándose para poder analizar ese problema y desde ahí partir para poder indicarle todos los procedimientos legales que se realizan para solventar ese problema o para disminuir la problemática o para poder reducir la incidencia en la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista pueden partir con el capítulo 1, como indica aquí, desde el planteamiento del problema.
puede subdividirse en siguientes apartados, que es la problemática relativa al tema de estudio, que como digo les puede dar a conocer a ustedes, digamos, la problemática de la violencia eh, por armas blancas, digamos. Entonces ustedes pueden darle a conocer al lector cuál es la problemática que tiene por las armas blancas y desde de esa problemática indicarle al lector qué ley regula las armas blancas o, este, o qué regulaciones hay de las armas blancas y cuáles son los factores que inciden en la sociedad del uso de las armas blancas. Esto solamente, el capítulo 1 es, como les indicaba anteriormente, es una base histórica o la base legal que ustedes están partiendo y dándole a conocer al lector su, su idea o su forma de pensar que ustedes están partiendo y cómo ustedes piensan que se está regulando ese problema o de dónde está partiendo ese problema. Como indica aquí, es un apartado donde puede plantearse breves antecedentes de la problemática, que son antecedentes del problema, el síntoma que la refleja, la situación de la problemática, es todo lo actual, todo lo que está pasando o lo que ha pasado durante cierto periodo de tiempo que ustedes estén analizando, efectos inmediatos y futuros, causas de los problemas, factores asociados, datos que verifican que el problema es parte de un contexto en el que se conjugan otros problemas relativos, actores y instituciones involucrados, soluciones que se han intentado, interrogantes fundamentales, preguntas a respuestas en la investigación, enunciado del problema, todo lo anterior redactado en forma lógica y coherente, con un enfoque dedicado a menos que el tipo de investigación amerite un enfoque inductivo. Ahorita vamos a ver qué es el enfoque inductivo. Al finalizar esta presentación indica que es el enfoque inductivo. Entonces, lo que se trata en el capítulo 1, como les digo, es poder darle a conocer al lector de dónde viene la problemática que ustedes están tratando, si hay alguna ley que regule esa problemática y hacia dónde va, o lo que ha llevado, o lo que se ha tenido durante esa aplicación de esa ley. Si en dado caso ustedes están trabajando alguna problemática social, y de igual manera, si ustedes consideran una comparación analítica en cuanto a la actualización de leyes o cambios de alguna ley, pueden ustedes indicar cuáles son las causas que ha tenido esta ley por no ser actualizada y cuáles son las consideraciones que ustedes consideran importantes de la actualización que se ha realizado y cuál puede ser la incidencia que ha tenido sobre el planteamiento legal que ustedes están tratando. Entonces es poder darle, como digo, dar punto de partida donde se pueda tener al menos la idea de, de dónde se está basando su trabajo y hacia dónde se está enfocando para poder ir desarrollándolo o para ir dándole a conocer al lector hacia dónde se va a ir desarrollando cada uno de los capítulos que ustedes están realizando. Recuerden de que todo el trabajo de investigación van vinculados a los capítulos, entonces si ustedes en un capítulo anterior no eh, tienen un fundamento o una base de donde poder, pero no tienen una base o no tienen un fundamento donde poder darle al lector de dónde están partiendo, es un poco difícil que continúen con el siguiente capítulo porque como digo todos los capítulos van relacionados y van en consecuencia para poder eh, darle darle a poder aclarar sus objetivos y poder fundamentar sus hipótesis o poderlas negar durante su procedimiento de investigación. La delimitación de la investigación, todavía seguimos en el capítulo 1. En ese apartado se establecen descriptivamente la cobertura que tuvo la investigación en lo relativo a, que es espacio gráfico, es decir, el lugar donde se realiza la investigación. Por eso también es bueno que ustedes realicen su protocolo de tesis. El protocolo de tesis para eso nos sirve para poder delimitar el área geográfica que se esté analizando o poder delimitar el el factor de la sociedad que se esté analizando o la
el área que queramos analizar o las personas que queramos analizar durante nuestro procedimiento de análisis. Y en el capítulo 1 se pueden ustedes ya indicar qué área de la sociedad van a ustedes analizar o de qué manera la estarían analizando. Como indica aquí, sujetos o objetos que participan en la realización del estudio, el tiempo especificado en el periodo de tiempo que fue realizada la investigación, contenidos que se deben mencionar a las variables que se consideran en el estudio. Es delimitar, como explicaba el problema, eso se recuerdan que en su protocolo también se tiene que hacer. Recuerden que parte de lo que ustedes colocan en su protocolo también va a ir vinculado con su trabajo, con su bosquejo del informe final. ¿Por qué? Porque ustedes al momento que realizan su trabajo de investigación les ayuda a poder eh, darle la idea a su asesor y a ustedes para poder eh, guiarse en qué camino pueden ir desarrollando su investigación. Y algunos de los datos que ustedes coloquen en su protocolo van a ir también vinculados con su trabajo de investigación porque son partes fundamentales y siempre van a estar relacionados porque al momento que ustedes vayan explicando cada uno de los capítulos y cada uno de los pasos que van realizando, tienen que de igual manera verificar en su protocolo si esos pasos ya fueron realizados o les falta algún paso por realizar para poder ir completando su trabajo de investigación o su bosquejo del informe final. También se coloca la justificación, pero recuerden de que todas estas partes que son la delimitación del problema, la justificación y lo que se había visto anteriormente, que ese planteamiento del problema y la problemática de interés no se colocan como en el protocolo de tesis, no se colocan así como delimitación de la investigación y ustedes van redactando cuál es la delimitación de la investigación, sino que ustedes van indicando, digamos, el, el factor que se analiza en digamos, en el capítulo 1. El área de Guatemala se ha desarrollado eh, la incidencia de violencia por arma de fuego durante el periodo de 2010 al 2020, digamos, y se ha tenido un incremento durante estos años, ya que el acuerdo gubernativo tal no ha sido actualizado. Entonces ustedes pueden dar a conocer su delimitación de problema como lo colocaron en su protocolo, pero sin colocarle delimitación de problema, sino que solamente como hacer una referencia o dándole al lector una idea del, de la delimitación de problema que ustedes tienen. Es, como les pareció, poder darle al lector eh, una referencia, pero sin colocarle, digamos, delimitación de problema. Ustedes abajo de ese título colocarle, como les podría, déjenme ver si puedo abrir la violencia por arma blanca, digamos. Y ustedes pueden ir desarrollando alguna pequeña o una breve historia de lo que va referenciado en cuanto al artículo o a la base teórica que ustedes o la historia que ustedes consideren importante, que sería la base para su formulación de su capítulo 1. Y lo que sería digamos el 1.1, que pudiese ser digamos la concepto, digamos, puede ser concepto o puede ser historia, digamos, historia. Entonces aquí pueden colocar ustedes todo eso va tabulado. Recuerda que aquí es 1 a 1.5 y todo es Arial 2, entonces eso está en su reglamento de trabajo de graduación. Eso siempre tienen que consultar cuáles son las tabulaciones y el tipo de letra que ustedes estarían trabajando. Entonces, en la historia, aquí pueden ustedes hacer referencia a lo que indica aquí, que puede ser la delimitación de la investigación y la justificación. Entonces, digamos, en el artículo X,
que puede volver a colocar parte de lo que he publicado del año 2008. Ha regulado en el departamento de Guatemala la violencia con arma blanca, y de igual manera pues ahí ya delimitaron parte de su investigación, que es lo que es la delimitación de la investigación, y de igual manera ustedes pueden plantear aquí el problema. Digamos, ha regulado en Guatemala, ha regulado el Parlamento de Guatemala la violencia por arma blanca y planteamiento de problema, lo cual ha llevado a que dicha violencia se mantenga, o digamos, o lo que ustedes consideren que o en base a datos estadísticos que ustedes hayan realizado, pueden colocarlo en su capítulo 1, se ha mantenido o ha aumentado y pueden de igual manera aquí poder limitarlo todavía más durante el periodo 2010, pueden ustedes pueden colocarlo a 2020, dependiendo de los periodos o durante el tiempo que ustedes consideren importante que van a realizar su trabajo de investigación. Entonces aquí pueden realizar parte de su limitación y colocar de igual manera el planteamiento del problema con la justificación de nuestro punto de vista. Entonces se debe de analizar el artículo X o el acuerdo gubernativo X o lo que ustedes estén realizando desde un punto de vista o desde su desarrollo y su implementación por ustedes. Por eso les indicaba que todo lo que ustedes plasmen en su protocolo pueden copiarlo y poderlo colocar de nuevo en su capítulo 1, porque algunos de esos conceptos que ustedes, o de esos temas que ustedes redactaron en su planteamiento del problema, en su justificación y todo lo que ustedes plasmaron en su protocolo, lo pueden copiar y volverlo a colocar en su capítulo 1 y irlo desarrollando conforme ustedes vayan avanzando. Pero como digo, no se coloca aquí, digamos, justificación y van desarrollando la justificación. No lo tienen que colocar como un subtítulo, no lo hacen de esa manera, sino que solamente hacen referencia al tema que ustedes consideran o porque están ustedes trabajando el trabajo de graduación. Entonces al momento que trabajen su capítulo 1 pueden ir copiando esos datos que ustedes ya habían colocado en su protocolo de tesis. Por un momento, ¿alguna duda, Juan? Entonces esas limitaciones que ustedes tuvieron pueden ser de referencia o darle a conocer al lector durante el desarrollo de sus conclusiones el por qué no llegaron a confirmar algunos de los datos o algunos de los objetivos y no realizaron la confirmación o la negación de algunas de las hipótesis. Las recomendaciones sirven más que todo solo como una sugerencia, valga la redundancia, ¿verdad? Eso como una forma de poder hacer alguna modificación que ustedes consideren importante de algún artículo o algún procedimiento que se esté realizando. Entonces esos aspectos de lo que son las conclusiones y las sugerencias, y de igual manera el capítulo 1 se realizan hasta el final. Las limitaciones aquí en este capítulo 1 ustedes las pueden colocar de igual manera que el resto. No se colocan aquí, digamos, el capítulo 1 como un subtítulo limitaciones, no se coloca limitaciones. Digamos que ustedes el 1.2 colocan limitaciones, no se tiene que colocar. Nunca hagan eso, sino que hagan mención a ellas como que fuera un párrafo completo, dándole a conocer al lector las limitaciones que ustedes consideran que son importantes. Su capítulo 1, recuerden que todavía no han llegado a profundizar su investigación, solamente es la base de donde ustedes están partiendo,
y de a dónde, no hacia dónde quieren, bueno, sí hasta dónde quieren llegar, pero es más que todo solo la base de lo que ustedes están analizando para poder desarrollar su proceso de investigación. De igual manera los objetivos al momento que ustedes los plasmen, no solo tomen los objetivos que realizaron su protocolo de tesis y los copian, no los hagan así, solamente agarren su objetivo y traten de desarrollarlo de una manera eh, como un párrafo completo, dándole a conocer los aspectos que ustedes consideran de ese objetivo, por qué quieren darlo a conocer o qué es lo que ustedes quieren hacer para poder llegar a ese objetivo y cómo van a ustedes consideran que van a llegar a dar con ese objetivo que ustedes plantearon al momento que plantearon su planteamiento de problema o su protocolo de tesis. Entonces, para esos, los objetivos, como digo, no los copien literales como están en su protocolo, porque en el trabajo del informe final, los objetivos van de igual manera, como le digo, va primero la introducción, que no sé por qué no lo coloqué de esa manera, pero creo que en la siguiente presentación va cómo va estructurada lo que es el bosquejo en el informe final, pero va primero la, la portada, la contraportada, la dedicatoria, el glosario, posteriormente sigue la introducción, los objetivos, las hipótesis y posteriormente ya comenzamos con lo que es su capítulo uno. De esa manera, en general, se coloca, ya va a depender de cómo se lo solicite la universidad por, por el, por el desarrollo que ellos lo planteen. Entonces ellos ya les indicarán cómo se estructura, si su usuario va al principio o al final de su trabajo, y lo que es por ley que siempre se va de esa manera, lo que es la portada, la introducción, los objetivos, las hipótesis, y posteriormente ya se trabaja con su, con su capítulo uno para que puedan darle a conocer al lector donde se están fundamentando. Lo que indica aquí los objetivos es expresar eh, eh, como proporciones orientadas a definir los logros que se esperan obtener a partir de los resultados que arroja la investigación. Como le digo, es poder copiar su objetivo, pero ya desarrollarlo en una forma de párrafo o darle a conocer, como indica aquí, hacia dónde va orientado o hacia dónde, o definir hacia lo que ustedes quieren dar a conocer al lector cuando ustedes planteen su trabajo de investigación. Los elementos que lo constituyen son el verbo, el, son el verbo. Recuerda que los verbos que utilizamos eran definir, lograr, conocer, buscar, delimitar. Son todos los verbos que les había trasladado de la presentación anterior, creo que es, donde indicaba qué tipo de verbos podemos utilizar, pero de de estos objetivos, como digo, digamos, si ustedes colocan en su capítulo uno, si ustedes colocan el el, digamos, un objetivo es el desarrollo de conocer el propósito de acuerdo X, o el acuerdo X es de conocer el acuerdo X eh, es lograr, digamos, establecer cómo regula los procesos legales, o cómo eh, se comportan cómo se comporta la sociedad con con este acuerdo. Entonces, como digo, es colocar un objetivo y darle un poco
de, de texto más allá de lo que ya tiene. Entonces es poderle explicar a su lector el, la idea que ustedes tienen de cómo van a ir desarrollando ese objetivo o de lo que ustedes quieren llegar con ese objetivo. No tengo una base aquí para poder darles una idea del desarrollo de un, de un de un objetivo porque no se me ocurre uno, pero puede ser en el aspecto, aspecto de la regulación por arma blanca. Se ha de conocer, digamos que su objetivo era conocer, digamos, el objetivo es conocer cómo se comporta el acuerdo X con la sociedad. Sí, digamos cómo se comporta el acuerdo X con la sociedad. Entonces, en la parte, ese sería su objetivo. Ese sería lo que ustedes colocaron como objetivo general, digamos. Y en la parte del capítulo 1 ustedes pueden ya agregarle un poco más de texto a eso y pueden volverlo a colocar aquí con cómo se comporta el acuerdo X con la sociedad. En respecto de la relación con la blanca, se ha de conocer cómo se comporta el acuerdo el acuerdo X con la sociedad y y la la forma en que se ha desarrollado durante el periodo de tiempo, y ustedes pueden colocar de igual manera un tiempo que ustedes consideren importante o algunos periodos de tiempo que ustedes consideren importante, siendo este un apoyo para los procesos legales y ¿qué otras cosas serían? Para los procesos legales que se desarrollan en el país. Digamos, pudiese ser, digo, colocarlo de esta manera en su capítulo 1, solamente a tomar su objetivo, que es, como digo, su objetivo general, y agregarle un poco más de texto para que al momento que ustedes vayan desarrollando su capítulo 1, ir fundamentando aspectos que ustedes consideren importantes o artículos que ustedes consideren importantes que van a ir apoyando su proceso de investigación. Por eso dice los objetivos y las limitaciones. Como digo, el capítulo 1 es poder tomar parte de su planteamiento de problema y irlo desarrollando o irle agregando más texto que ustedes consideren importante o irlo fundamentando con bases teóricas o con bases legales que ustedes consideren importantes para ir haciendo. Permítame. Entonces es, como les indicaba, poder fundamentar su trabajo correspondiente de investigación y tomar partes de su protocolo y los fundamentando conforme vayan avanzando con su capítulo 1 con bases legales o artículos que consideren importantes y hacer referencias a esos artículos en ese procedimiento que ustedes van agregando la información. Por eso se colocan lo que son delimitaciones, objetivos, hipótesis, todo lo que ustedes ya plantearon en su protocolo, porque el protocolo es parte fundamental para su capítulo 1. Cuando ustedes ya lo tengan, van haciendo citas de igual manera de donde están obteniendo tanto artículos como acuerdos que ustedes consideren importantes para ir relacionando tanto la investigación que ustedes están haciendo y los datos teóricos que ustedes consideren importantes
para el desarrollo de su investigación. Lo que es el capítulo 2, aquí indica que la fundamentación teórica, como digo, esto es solo una pequeña idea de cómo pueden ir fundamentando lo que es los quejos del informe final. En esto indica que la fundamentación teórica. El capítulo 2 puede ser inclusive ustedes colocarle los resultados o la situación actual que ustedes consideren que se está desarrollando de algún aspecto social que ustedes estén analizando. Aquí indica que la fundamentación teórica en este capítulo se expone algunos principios, axiomas o leyes que rigen las relaciones de los efectos que son parte de la realidad a estudiar y que de alguna manera están incidiendo o son parte de la causalidad o estructura lógica de las explicaciones teóricas de alguna disciplina científica. Este capítulo debe estructurarse dependiendo de la naturaleza de cada investigación, pero en términos generales debe considerarse aspectos tales como el breve marco histórico, contexto en el que están inmersas las variables del problema, la síntesis del marco social, cultural, legal, institucional, comportamiento de las variables en otros ambientes y contextos, enfoque de autores o teorías que la respaldan, en relación de las variables. Todo lo anterior debe plantearse bajo un enfoque deductivo, es decir, desde lo más general hasta lo más específico, a menos que el tipo de investigación demande otro tipo de enfoque. Así también cada aspecto debe ser comentado o interpretado con ideas propias de investigadores, de manera que se refuerce sus hipótesis con respecto a las referencias bibliográficas. Se unen las citas cortas, se usan las citas cortas. Todo esto lo pueden colocar en su capítulo 1. ¿Qué quiere decir todo esto? Es, como indica aquí, fundamentar todo lo que ustedes están colocando como parte de su marco teórico y poderlo hacer referencia a él desde lo más general hacia lo más específico, para que cuando su investigación se plantee o se publique, tenga las bases de dónde están partiendo, hacia dónde están llevando su proceso de investigación, todo lo que todo lo que va en esta presentación correspondiente a lo que es el módulo 6 es como parte de referencia. Ustedes lo pueden ir colocando como consideren importante. Siempre en el capítulo 1 va lo que es la parte histórica y toda la base fundamental de su investigación, o lo pueden ir desarrollando como se indica aquí. Lo que es el capítulo 1, como lo indica aquí en la presentación, todo lo que es volver a colocar parte de su protocolo, ya un poco más específico o más eh, más profundizado durante su método de investigación. Y el capítulo 2 pueden ustedes ya fundamentarlo desde una perspectiva teórica. Esto es una un pequeño formato de cómo poder eh, desarrollar su bosquejo del informe final. Ya va a depender de ustedes cómo lo vayan a desarrollar. Esto, como digo, son solamente sugerencias, no lo tomen como como un como ley de que debe ir de esa manera. Pueden ustedes fundamentarse como ustedes gusten. De igual manera pueden unir todo lo que indica aquí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 ya pueden ustedes indicar la situación actual o lo que ustedes consideren importante que se debe de modificar, o algunos datos relevantes de la investigación que ustedes consideren que se tienen que dar a conocer. Capítulo 2, volvemos a las hipótesis y las variables. Indica en este capítulo deben expresarse los supuestos básicos que orientan la búsqueda de la información y cómo estos han sido operacionalizados a través de las relaciones esperadas de las variables. De igual manera deben expresarse los indicadores que permitan medir el comportamiento de las variables a evaluar. Los apartados sugeridos son las hipótesis generales y las específicas. Esto, como les indicaba, todo lo que son objetivos, hipótesis y todo se pueden establecer en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, como les digo, es la base donde se están partiendo para poder realizar su investigación. Y de igual manera, como ustedes pueden ver, esto que obtuve del capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3 lo obtuve
de una base de un libro que plantea cómo poder desarrollar un trabajo de investigación. Todos los aspectos que ustedes consideren que se debe colocar en cada uno de los capítulos, ustedes lo pueden fundamentar como ustedes consideren importantes para su investigación o como ustedes consideren que se debe ir desarrollando cada uno de los capítulos. Este capítulo indica que es el capítulo 3 y de aquí habla de las hipótesis. En este capítulo 3 ya está dando a conocer lo que ustedes quieren verificar o ustedes quieren dar a conocer o quieren corroborar alguna hipótesis que ustedes estén desarrollando. Por eso indica hipótesis variables, porque aquí ya ustedes pueden establecer una de las hipótesis que ustedes plantearon al inicio de su investigación o de su protocolo de tesis, darla a conocer, que digamos verificar o digamos el acuerdo gubernativo X ha hecho que el uso de arma blanca se reduzca durante los periodos 2010-2020, digamos. Entonces ustedes ya dan a conocer las estadísticas correspondientes de esos periodos de 2010 a 2020, si hay alguna disminución o algún aumento por arma o por la incidencia que ustedes estén analizando, y pueden, si es posible, ver si hay alguna relación en cuanto al artículo o al acuerdo gubernativo que ustedes consideren importante que regula el uso de armas blancas, digamos, y poder ir verificando si se ha aplicado de manera correcta o si se está aplicando de manera correcta ese artículo, para poder ir desarrollando una relación entre variables y poder verificar una de las hipótesis o alguna de las hipótesis que ustedes han planteado. Si en dado caso alguna de las hipótesis que ustedes plantearon al momento que ustedes desarrollen su trabajo de investigación consideran que no hay suficiente información o que no hay ninguna forma de poder relacionar esas variables, entonces pueden plantearlas desde el capítulo 3, indicando de que algunos de los aspectos de la investigación no han podido ser confirmados, y al momento que lleguen a sus conclusiones volver a dar a conocer cuáles son los aspectos que ustedes tuvieron o cuáles son los problemas que ustedes tuvieron para poder confirmar o negar alguna de las hipótesis que ustedes plantearon. Entonces, aquí indica las hipótesis generales específicas. En este apartado se sugieren formular las hipótesis de investigación tal como estaban en el anteproyecto, como les indicaba desde el anteproyecto o el protocolo de tesis. Si este se hubiese elaborado, estas deben relacionarse con cada objetivo solamente cuando la investigación demande efectuar las respectivas pruebas. Si dentro del trabajo no se realizaron pruebas de hipótesis, ya que el estudio es descriptivo o explorativo, entonces debe de hacerse esta aclaración, que es lo que quiere decir ahí. Si las hipótesis van relacionadas con los objetivos, se hacen las aclaraciones correspondientes de cómo se van relacionando, y si no, entonces se da la explicación de por qué se está dando o se está desarrollando esa hipótesis desde otro punto de vista del objetivo que se está planteando. Algunos, como les indicaba desde el inicio, los objetivos también van relacionados con las hipótesis. Si un objetivo da como referencia a conocer la incidencia de alguna ley o da a conocer, o requiere saber algún proceso que se está estableciendo con esa ley, una hipótesis se tiene que por lo menos plantear si hay alguna relevancia social con esa ley, o si se tiene alguna forma de poder corroborar esa ley con algún aspecto que queramos analizar en la sociedad o en algún proceso que estemos analizando. Puede ser si hay alguna relevancia de la actualización de esa ley, pudiese ser desde el punto de vista del objetivo, y desde el punto de vista de hipótesis, y desde el objetivo pudiese ser conocer cuáles son los aspectos que se han modificado de esa ley. Pudiese ser tener esa relación correspondiente en cuanto a los objetivos y las hipótesis. Ya dependerá de ustedes cómo plantearlo para cuando lo plasmen en su protocolo de tesis. Como indica aquí, todo lo que ustedes coloquen en su anteproyecto o en el protocolo de tesis debe ir vinculado con cada uno de los aspectos que vayan a ir desarrollando
de su bosquejo del informe final. El diagrama de las variables, la definición operacional de variables y los indicadores de las variables, esos son los aspectos que hemos visto anteriormente. Cómo van ustedes a ir relacionando cada una de las variables que estén analizando y de qué manera van a ir confirmando cada uno de los aspectos importantes que ustedes plantearon en su protocolo de tesis. Si en dado caso ustedes están indicando de que el artículo o el acuerdo gubernativo está regulando de alguna manera alguna violencia o alguna incidencia en la sociedad, tienen que plantear las variables que afectan ese aspecto en la sociedad o esa incidencia en la sociedad y de qué manera ustedes la están analizando. Pues indica los indicadores de las variables, definiciones operacionales de las variables y los diagramas de la variable. Entonces indican este apartado debe presentarse en la forma esquemática, lógica y cronológica la relación supuesta de las variables, definiendo las independencias y las dependientes correspondientes en cada uno de los aspectos que estén analizando. En ese punto ustedes pueden indicar la variable, no lo coloquen así tan literal, ¿verdad? O sea, la variable independiente es el acuerdo gubernativo X y la variable dependiente es la eh, violencia por arma blanca, digamos. Entonces, no, solo traten de indicar eh, la, el acuerdo gubernativo X regula la violencia por arma blanca en Guatemala y ha sido ha sido regulado de una manera y ustedes ya pueden especificar de qué manera consideran o que ustedes eh, consideran importante o consideran eh, el comportamiento de esa variable durante algún periodo de tiempo. Pueden ustedes indicar se ha regulado de manera eh, deficiente o eficiente dependiendo de los aspectos que ustedes están analizando o de los datos estadísticos que hayan obtenido de alguna institución y dando a conocer si ha aumentado, o sea, ha permanecido o ha disminuido durante algún periodo de tiempo, porque si ustedes obtienen datos estadísticos ya pueden ustedes ir confirmando si la aplicación de esa ley se ha desarrollado de manera correcta o no se ha desarrollado de manera correcta durante algún periodo de tiempo. La definición operacional de variables, en ese apartado de formularse una definición de cada una de las variables tal como debe entenderse en una investigación. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo, poder darle a conocer al lector de qué manera estamos relacionando las variables o de qué manera consideramos que las variables se van a ir relacionando o cómo se van a trabajar cada una de las variables durante el proceso de investigación. Los indicadores de las variables, el concepto de indicador se refiere a aquellos aspectos medibles que nos muestran cómo es el comportamiento de las variables. En el caso de las variables que representan procesos, no deben definir indicadores que no sean sujetos a medición. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que ustedes están analizando la cantidad de personas que han fallecido por arma blanca, entonces ustedes pueden tener un dato específico o que pueda ser medible durante algún periodo de tiempo. Entonces el indicador tiene que tener por lo menos alguna forma de poder corroborarse o poder medirse en este caso y poder tener ese dato para poder hacer un análisis posterior o durante el proceso de investigación para ir confirmando o negando si ustedes colocaron bien esa información o poder ir confirmando o negando las hipótesis que ustedes plantearon. Todo tiene que ir referente a lo que pueda verificarse o negarse en cualquier periodo de tiempo que ustedes hayan planteado la investigación y posterior a su investigación pueda de igual manera verificarse o pueda negarse si se hizo bien la investigación que ustedes están realizando. Para eso nos sirven, por eso indica las variables que puedan que sean sujetas a medición o que puedan verificarse durante el periodo de tiempo que se puedan volver a consultar y que se puedan volver a verificar si los datos estuvieron bien planteados o si estuvieron bien analizados durante cualquier periodo de tiempo que se quiera hacerlo.
de la confirmación. El capítulo 4, como les indicaba, la metodología de la investigación. Estos, como les vuelvo a recalcar, son solamente aspectos que pueden considerar para poder colocar en su procedimiento de investigación. Aquí eh, toma la metodología de la investigación. Este capítulo comprende la descripción de la estrategia a seguir, expresada a través del tipo de modalidad de la investigación, la caracterización de las unidades de análisis, las técnicas, procesos, instrumentos de medición a ser utilizados, los cuales se expresarán en los siguientes apartados. Este apartado debe reflejar la manera de cómo se enfocó la investigación en cuanto al propósito, amplitud y profundidad, mencionando las características propias del nivel o modalidad de investigación que se aplicó en base a los planteamientos de algunos autores de textos actualizados. Cuando el tipo de investigación demande la aplicación de algún diseño, será necesario exponerlo, explicarlo con cada uno de los elementos y procesos dentro de este apartado. ¿Qué quiere decir esto? La metodología de investigación, en grandes rasgos, es darle a conocer qué se analizó, cómo se analizó. Ese capítulo 4 puede ser inclusive su capítulo final si ustedes lo quieren plantear de esa manera. El capítulo final es casi que los resultados a los que ustedes llegaron o lo que ustedes consideran que tiene que ser actualizado, o lo que es casi como que ustedes estuviesen colocando sus conclusiones o sus sugerencias, solamente que ya un capítulo dando a conocer si algunas hay algunos artículos que puedan mejorar alguna aplicación de alguna ley, o algunos acuerdos o algunas leyes que estén fuera de nuestro país que pudiesen ser aplicadas para que pudiesen mejorar alguna situación de, de la investigación que ustedes están realizando. O pueden de igual manera plantear los aspectos a los cuales llegaron, como indica aquí, los propósitos de su investigación y la amplitud y la profundidad a lo que ustedes llegaron, y todos los aspectos que consideraron importantes, dando a entender cuál es el fin de su investigación. Entonces, el capítulo 4, como digo, es casi siempre es resultado de todo lo que ustedes realizaron o todo lo que ustedes plantearon durante su procedimiento de investigación. En las conclusiones, o nuestra opinión, no, es que las, las conclusiones y las opiniones van por aparte, van hasta el final. Cuando ustedes hayan finalizado su procedimiento de investigación, llegan al capítulo que consideren importante, al final, digamos, puede ser el capítulo 4. Del capítulo 4 pasan a conclusiones, después de conclusiones pasan a sugerencias y de último dejan la bibliografía. Entonces, y pueden poner anexos o apéndices y todo lo que ustedes consideren importante o que vaya a fundamentar más su investigación, lo pueden agregar en esos apartados. Va a depender si van a agregar algún dato específico. Entonces, el capítulo 4 no es tanto de conclusiones, sino que es poder dar a conocer resultados o darle al lector la información correspondiente a todo el procedimiento que realizaron, a lo que han llegado y lo que ustedes consideran que pudiese ser mejorado, pero ya dándole a conocer desde un punto de vista legal. Como les indicaba, si hay algún acuerdo que pudiese mejorar alguna situación, o, o que ustedes consideran que pudiese mejorar alguna situación, o si hay leyes que no están siendo aplicadas en Guatemala que eh, pudiesen ser útiles para algún proceso legal que ustedes estén analizando. Entonces, para eso nos sirve el capítulo 4. Es casi que es plasmar los resultados de su investigación, darle a conocer si hay mejoras, y desde el punto de vista ya casi concluir su investigación, o mejor dicho, concluir su investigación, y, y dando a conocer aspectos que ustedes consideren importantes. El tipo de investigación,
Esto aquí indica, aquí debe escribirse detalladamente las características propias del conglomerado de sujetos o objetos hacia los cuales se orientó la investigación, es decir, la totalidad de elementos que podrían ser objeto de medición. Estos, en algunos casos se colocan, va a depender de cómo ustedes hayan planteado su trabajo. De igual manera, como le digo, aquí se llega a dar a conocer lo que ustedes están, eh, lo que ustedes llegaron y hacia dónde va enfocado, o las mejoras que ustedes conocen que pudiesen ser relevantes para su procedimiento de investigación. Entonces, el tipo de investigación al final, si ustedes usan, lo pueden colocar y lo pueden indicar desde el punto de vista de las características de los, de los de los aspectos importantes de su investigación, o las variables que ustedes analizaron, y cómo se pudiesen relacionar de mejor manera o cómo pudiesen establecerse de mejor manera. Como indica aquí, cuando no se trabaje con toda la población, sino con una parte de ella, que es una muestra, debe definirse si esta fue tomada aleatoriamente. En este caso, debe determinarse el tamaño muestral calculado mediante las probabilidades y niveles de confianza definidos. Como le digo, desde el capítulo 4 es a lo que ustedes llegaron hacia casi el final de su, mejor dicho, es el final de su investigación, y los resultados que ustedes obtuvieron de esa investigación. Eso es el capítulo que indica aquí. El tipo de investigación, ustedes, como digo, lo colocan como una historia, digamos, o como un breve resumen de lo que se analizó, cómo se analizó y hacia a lo que se llegó durante su procedimiento de investigación. No tienen que colocar el tipo de investigación que se realizó. Es un tipo de investigación eh, cuantitativa o cualitativa, relacionando las variables de acuerdo gubernativo X con la violencia familiar o la violencia por arma blanca, y eso se ha llevado a que el acuerdo gubernativo X establezca que no está siendo bien aplicado, porque la violencia familiar ha aumentado durante los periodos 2010 a 2020. Entonces, no es de esa manera, sino que solamente ustedes hacen referencia a todo el análisis que se realizaron. Se analizó el acuerdo gubernativo X y durante los periodos 2010-2020, haciendo constar de que este acuerdo ha regulado la violencia intrafamiliar, y eso ha apoyado de que durante esos periodos esa violencia haya disminuido o haya aumentado durante este periodo. Entonces, ustedes ya dan a conocer, como le digo, todo el procedimiento de la investigación que están haciendo y a lo que han llegado, para lo cual, como le digo, tienen que dar a conocer cómo relacionaron variables y cómo ustedes han analizado cada uno de los comportamientos correspondientes de esas variables. Volvemos a los materiales y métodos. Aquí ya ustedes dan a conocer más detalladamente qué materiales y qué métodos están realizando durante su procedimiento de investigación. Aquí indica la descripción detallada de cómo fue realizada la investigación y los elementos utilizados en la misma, lo cual incluye detalle de procedimientos, explicaciones generales sobre aspectos con número de grupos, asignación de sujetos a grupos y manipulaciones. Es todos los aspectos que consideran ustedes durante su investigación, y todos los aspectos que ustedes consideran que afectaron su investigación. Eso se coloca ya en el capítulo 4, porque esto da a conocer qué factores tuvieron ustedes problemas, o qué factores ustedes consideraron modificaron algún dato importante de su investigación. Ese apartado deben explicarse cada una de las técnicas que se aplicaron, que pueden ser entrevistas, encuestas o alguna otra, o pueden ustedes dar a conocer los datos estadísticos que obtuvieron de alguna institución. Pueden ustedes indicar las tablas referentes a violencia familiar fueron obtenidas del Instituto Nacional de Estadística o del organismo judicial, o dependiendo de donde hayan ustedes ido a obtener información, a quienes se les aplicó, con qué propósito, cómo se desarrolló, pasos que se siguieron, cuál fue el uso específico que se le dio a la información, o datos recopilados a través de estos. Amigos, todo lo que ustedes realizaron o analizaron durante su procedimiento de investigación, o de dónde obtuvieron esa información.
También deben describirse los instrumentos que se han utilizado en la investigación, mencionando cómo es su estructura, su contenido, en qué se ha basado para su construcción, cómo se clasifican y ponen las respuestas y cuál ha sido el proceso de validación. Aquí ustedes de igual manera pueden indicar de los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística o del organismo judicial. Se seleccionaron las variables, eh, las variables de violencia familiar o de violencia por rama blanca, y se analizaron durante los periodos de tiempo, y ustedes ya pueden especificar qué periodo de tiempo, o se analizaron durante las aplicaciones o durante los procesos legales, como o conforme se los hayan proporcionado por esas instituciones, y cómo ustedes tabularon esos datos. Ahí ustedes pueden dar información correspondiente de cómo ustedes compilaron la información y cómo la están analizando. Técnicas aplicadas en la recolección de información, instrumentos de medición. Como digo, este apartado debe exponer desde cómo se tabularon y organizaron los datos, los respectivos cuadros y gráficas con sus respectivas descripciones de resultados, los modelos estadísticos y los programas estadísticos y los programas que utilizaron para su exposición, la justificación del por qué se usaron y cómo se efectuaron las pruebas de hipótesis en los casos que se realicen. Pero, entonces, es el análisis correspondiente de toda esa información y cómo ustedes la van analizando durante este periodo de tiempo. El capítulo 5, aquí son resultados, la discusión de resultados. Como digo, estos son solo sugerencias. Ya depende cómo ustedes planteen cada uno de sus capítulos. Pueden ustedes inclusive eliminar el capítulo 5, perdón, y adjuntar lo que son resultados y discusión de resultados en su capítulo 4, ya que todo lo que es el capítulo 4, como ustedes pudieron ver, son los métodos y materiales y las técnicas aplicadas y recolección de datos, y poder aunar y poder eh, adjuntar lo que son resultados y la discusión de resultados correspondientes al capítulo 4. Ya depende de cómo ustedes planteen cada uno de sus capítulos o cómo ustedes deseen desarrollarlos. Eso solamente es una sugerencia de cómo desarrollarlos. Los resultados se desarrollan todos los resultados obtenidos y cómo se comportan, proporcionando información basada en lo mismo sin llegar a concluir sobre ninguno de los datos en específico. Es, como les indicaba, no dar las conclusiones aún hasta el momento que se haya finalizado el procedimiento de investigación. Todo lo que se hace en el capítulo 4 y 5 y darle a conocer cómo se relacionan las variables, cómo se van comportando durante el periodo de tiempo que ustedes están analizando, y plasmarlo en su trabajo y darle a conocer al lector los procedimientos estadísticos que ustedes están empleando para poder analizar o cómo se están eh, compilando, cómo están seleccionando la información. Entonces, la discusión de resultados, eso lo pueden colocar o ustedes lo pueden eliminar. Entonces, esta discusión de resultados lo pueden, como indica aquí, es una autoevaluación de los procedimientos empleados y la discusión de los posibles alcances y significados de la investigación. La discusión de resultados, ustedes pueden inclusive colocar algunas de las variables, pueden tener algún margen de error, o pueden ustedes colocar esto de discusión de resultados. No es corroborar algunas conclusiones o no es verificar alguna conclusión, sino que solamente es dar a conocer al lector aspectos que ustedes consideraron que pudiesen haber afectado su información, o partes de la información que fueron analizadas de una manera incorrecta. Entonces ustedes pueden darle a conocer si alguno de los datos no está bien, no fue obtenido de manera correcta, o tuvieron algún inconveniente para obtener esa información. Entonces, o consideran ustedes que esa información no está actualizada o no está bien recopilada por alguna institución. Entonces ustedes pueden dar a conocer en una discusión de resultados
y dándole a conocer al lector si hay alguna problemática en cuanto a esa obtención de datos. Ya las conclusiones y las recomendaciones, como digo, es la parte final de su investigación. Las conclusiones en el informe de investigación hacen referencia a los resultados de concretos que se obtuvieron en el desarrollo de la investigación y que fueron presentados ampliamente en el desarrollo del cuerpo de trabajo. Prácticamente es un resumen sintético de los puntos más importantes y significativos para los autores, que van acorde al número de objetivos planteados en la investigación. Eso no quiere decir que no se presentará otra información importante obtenida durante el estudio. De igual manera pueden ustedes, si tuvieron 8 objetivos, tienen que tener por lo menos 8 conclusiones correspondientes a cada uno de sus objetivos. Y si, como indica aquí, tuviesen alguna información adicional, pueden colocar una novena conclusión relacionada con esa información adicional que ustedes obtuvieron durante su procedimiento de investigación. Y las recomendaciones constituyen el apartado del documento donde la creatividad del investigador se pone de manifiesto en el planteamiento de políticas, estrategias y medidas de acción para tomar con instituciones públicas o privadas, requisitos, entidades, etcétera, para la solución de problema que se investigó. Ustedes pueden, inclusive en las recomendaciones, darle a conocer al lector si ustedes consideran que alguna de las aplicaciones de la ley no está siendo bien aplicada, no está siendo bien desarrollada algún proceso legal, o pudiesen darle a conocer al lector algún aspecto que ustedes hayan analizado durante su procedimiento de investigación que no está siendo bien aplicado. Para eso nos sirve la recomendación, es darle a conocer algunas deficiencias que tiene algún proceso o algún aspecto que ustedes hayan analizado y que pudiese ser mejorado durante el desarrollo de su investigación, durante el desarrollo de alguna práctica legal o durante algún proceso que ustedes estén analizando. Entonces, las conclusiones es a lo que ustedes llegaron, y las recomendaciones es sugerencias que ustedes pueden darle al lector o al proceso que ustedes o al desarrollo que ustedes estén analizando, para que pudiese tener alguna mejor relevancia en la sociedad o algún aspecto importante en la sociedad. Para eso sirven las recomendaciones. Los anexos, como les indicabas, aquí se apuntan documentos o todo lo que ustedes consideren importante que pudiese ser de apoyo para su investigación, o que pudiesen ser investigaciones que se han desarrollado y pueden ustedes agregarlas a su trabajo de investigación. Entonces, lo que hace es poderle dar apoyo a la investigación y poderles servir de base para que pudiesen apoyar todo lo que ustedes hayan desarrollado. Pueden ustedes inclusive apuntar las tablas de instituciones que ustedes hayan obtenido, o pueden ustedes apuntar información que ustedes consideren importante para la investigación. La bibliografía solamente son los artículos o libros que ustedes hayan consultado durante el desarrollo de su investigación y que pudiesen ser la base de todos los datos legales o todos los datos teóricos que ustedes están desarrollando durante la investigación que estén desarrollando. Aquí dice, en los anexos se indican los instrumentos, otro tipo de documento que ha sido necesario para el desarrollo del trabajo y que se ha considerado otro lugar para ellos en el documento. Los anexos son secciones adicionales que se adjuntan al documento escrito. El objetivo es presentar información adicional importante, ya sea para prolongar la explicación de los datos, como también para confirmarlos. Se ubica después de las conclusiones y recomendaciones, antes de la bibliografía. Y algunos ejemplos son copias de documentos, mapas, planos, cuestionarios, guías, entrevistas, observaciones, proyectos, programas, cuadros, gráficos, diagramas y todo lo que sirva para poder apoyar su investigación. Y la bibliografía es la última parte del informe de investigación, que agrupa todas las fuentes consultadas para la realización de la investigación y redacción del informe. Y ayer le subí cómo hacer las citas bibliográficas en la norma CISO y en la norma APA. Entonces,
Si gustan, pueden consultar en la plataforma cómo hacer esas citas correspondientes y qué es el método deductivo. Si gustan, lo dejamos hasta ahí, jóvenes, el día de hoy. Les deseo que pasen un feliz día. Cualquier duda, cualquier sugerencia me la hacen saber. Yo voy a seguir conectado un par de minutos para los que quieran hacer consultas. Les deseo un feliz día.